Cuando hablamos de productividad en resonancia magnética, pues como venimos en el departamento, nos hemos enfocado muchísimo en todas las áreas, pero hemos tenido foco especial en resonancia magnética. Yo creo que, ¿por qué en resonancia magnética? Yo creo que hay cosas que son importantes. Yo creo que no es para nadie extraño que la sección o la modalidad de resonancia magnética tiene un volumen significativo de estudios que, como ahora les voy a mostrar, viene creciendo. A manera de historia, nosotros, como les mostraré en las estadísticas que siguen, tuvimos que casi que adquirir en forma, entre comillas, urgente un nuevo equipo para el departamento, y en este momento las estadísticas muestran que probablemente tenemos que adquirir un segundo equipo nuevo para terminar probablemente en el 2023 hacia finales con 5 equipos de resonancia en la fundación para poder cumplir con la demanda que está pidiendo la ciudad y el país que viene a buscarnos a nosotros. Algo también muy importante es que la inversión en la tecnología es alta, pero la facturación también es muy importante, lo cual nos, digamos, nos da un aporte significativo en la sostenibilidad del departamento. Entonces, una inversión alta, facturación alta, hay que ser eficientes para poder ser el departamento sostenible. Es una modalidad compleja. En la complejidad de realizar un estudio de resonancia magnética donde están incluidas una cantidad de secuencias, nuevos desarrollos, tenemos que ser muy eficientes para poderlo hacer de la mejor manera, y la adquisición, pues obviamente en lo posible hacerlo homogéneamente. Yo creo que hay dificultades en todos los centros para que los exámenes que se hagan en el mismo resonador o en el mismo centro o en el de la mañana y la tarde sean lo más parecido posible. Un trabajo que nos toca tener para que sea homogénea esa práctica, que llevaría, ojalá, a tener un resultado lo más parecido posible. Y una cosa que, como veremos, la oportunidad está limitada. El desarrollo tecnológico de resonancia y la aplicación en diferentes áreas viene creciendo. Las citas de nuestros pacientes para poder llegar a tener esta modalidad disponible no es fácil, y obviamente cada vez los tiempos de espera para poderla hacer son, digamos, largos, no como uno quisiera tenerlos. Entonces son cosas que nos hacen pensar que sobre esta área hay que enfocarnos para hacerlo cada vez mejor. Y algo que también que tenemos que mirar es que la tecnología viene avanzando en forma importante y tenemos que ver cómo aplicamos de manera eficiente esa tecnología que se está desarrollando. Y que la tecnología no nos juegue una mala pasada, y es que por aplicar la tecnología, todo lo que dijimos arriba, se vayan a alargar los tiempos de examen, se pierde la oportunidad y eventualmente la sostenibilidad se encuentra un poquito comprometida. Nosotros les voy a contar en números cuál fue el escenario durante y después de la pandemia. Realmente resonancia magnética, como todos, estuvo un poco disminuido durante la pandemia, pero como ayer vimos en el conversatorio, en el momento en que la pandemia nos dejó respirar, especialmente ya después del segundo pico, la demanda de resonancia magnética ha sido algo totalmente brutal. Nosotros comenzamos a ver qué estaba pasando en resonancia magnética. Aquí yo les cuento más o menos cómo se distribuyen en el departamento las agendas de resonancia magnética. Tenemos unas agendas establecidas para pacientes ambulatorios y pacientes intrahospitalarios. Y dentro del paciente intrahospitalario tenemos un grupo de pacientes que está creciendo, es el paciente que requiere anestesia durante el procedimiento. No sé si afortunado o desafortunadamente, la posibilidad para estos pacientes es muy limitada. Es el paciente que está teniendo mayor espera, y hay casos que tal vez son dramáticos, por ejemplo, de pacientes pediátricos con oncología que están caminando por todo el país buscando qué centro les puede hacer un examen con sedación. Hoy la lista de espera para este paciente es inmensa. El paciente hospitalario, después de la pandemia, también comenzó a aumentar. El paciente, debido, como también se mencionó, a la complejidad de pacientes que están llegando al hospital. Probablemente estábamos diciendo que aproximadamente 8 de cada 1000 hospitalizaciones estaban
requiriendo resonancia magnética, hoy se está duplicando y triplicando ese número de pacientes hospitalizados, y generalmente son exámenes de alta complejidad, debido a que son pacientes que están con unas enfermedades complejas. Estos eran nuestros números, y ustedes ven ahí la proporción de pacientes que hacemos nosotros en el servicio ambulatorio, en el servicio hospitalizado y en el servicio de urgencias. En el servicio de urgencias hemos hablado muchísimo con nuestros médicos de urgencias, sabiendo que realmente la resonancia magnética pues tiene pocas indicaciones urgentes. Realmente me cabría en esta mano, yo les diría, y de pronto si se me escapa alguna, perdonen, el paciente, obviamente saco de este grupo al paciente de ACV que el doctor Mejía nos va a hablar, que viene también en crecimiento. Los pacientes que vienen probablemente con problemas para hacer una colangiografía, por problemas de sospecha de estenosis de la vía biliar, o pacientes con trauma raquimedular, son como los pacientes grandes, pero cada vez vemos que llegan más al servicio de urgencias, y nos tocó otra vez sentarnos porque nos llegaban pacientes con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, comenzamos a ver muchas más pacientes hospitalizadas embarazadas con dolor abdominal, que no era lo que estaba menos frecuente, y comenzamos a ver más pacientes en urgencias. Ustedes ven que el número fue creciendo, y cómo nos dimos cuenta que ya nuestra capacidad estaba llegando a un límite. Y esta es la distribución por horas. Mire que no para el servicio de urgencias de resonancia de atender pacientes, el equipo está permanentemente 24 horas, y mire que en la madrugada también venimos creciendo en forma importante en el paciente ambulatorio. O sea que por horas y por días estamos creciendo. Esta era la foto que yo tuve que presentarle a la junta directiva para decirles, mire, el nivel de ocupación en el paciente ambulatorio, o sea, intentando respetar los pacientes hospitalizados y urgencias. Esos grupos que estaban cada vez apretados, llegamos a una ocupación cercana del 97% en septiembre. Aquellos que hacen administración y pronto saben más que yo, saben que cuando un servicio llega al 85%, estamos cayendo en un momento de ineficiencia y de mal servicio. Llegamos a un 97% en septiembre, por eso la Junta dijo en ese momento, mire, doctor Romero, yo creo que es hora de tomar decisiones rápidas y comenzar a buscar cómo resolver su problema. Esta gráfica es una gráfica bien interesante y quiero que la miremos. Esta gráfica tiene lo que son los estudios completados. Ustedes, el estudio que ya se realizó, el color como más café, y los estudios que que se agendaban. Mire que nosotros generalmente siempre, debido a la demora, estábamos agendando un poco más de lo que se completaba, y esta diferencia eran los estudios que estábamos perdiendo, ¿sí? Porque el paciente, aunque se agendaba, no se completaba, pero teníamos la gran posibilidad de que pacientes que estaban en espera rápidamente los recuperábamos, pero nos da una visión de que estábamos perdiendo. Y mire que en pacientes, el paciente de la capacidad instalada de ambulatorios, estábamos ya llegando a un límite, como decía, de un 97%, pero mire esta brecha, nos decía todos los pacientes que no estaban llegando a la fundación porque ya no les podíamos prestar el servicio. Entonces eso lo hicimos y nos dimos cuenta que esto estaba en forma complicada. Ahí nos sentamos con el grupo de los jefes de sección, el grupo del departamento administrativo, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para ser más eficientes en resonancia magnética? Obviamente siempre comenzamos por algo muy importante, y es pensar que tenemos que hacer educación. Ahí todavía tenemos metas por cumplir. Ayer el doctor Pérez nos contaba la educación a los clínicos para que usen la resonancia cuando debe ser, educación a todos los tecnólogos para que lo hagan de la mejor manera posible. Nosotros también, como el doctor Pérez, estamos próximos a tener un curso que vamos a hacer en colaboración con la universidad y con General Electric para poder mejorar todo lo que tiene la capacidad de los tecnólogos para hacer resonancia magnética. Pero ahí todavía tenemos una brecha por cubrir, o sea que todavía hacemos un trabajo insuficiente en educación. Yo creo que ahí, como ayer lo dijimos, requerimos un compromiso casi que nacional, porque no vamos a tener tecnólogos de resonancia magnética en muy corto tiempo. Esto va a ser un problema muy grave. Lo otro que hicimos fue un programa de análisis de protocolos, que ahorita el doctor Aguirre ampliará el tema, y también hicimos una parte que es
cómo usar la transformación digital para ver si realmente estamos viendo en lo que tiene que ver con los flujos de trabajo y ver qué avances tecnológicos teníamos disponibles. Para los análisis de flujos es muy importante tener un trabajo individualizado por secciones, probablemente, y hay que contar con los expertos para que nos digan cómo podrían hacer la resonancia. Pues sería algo impensable que el grupo de abdomen esté participando y decidiendo lo que deben hacer los de neuro. Ellos tienen que ser muy conscientes que cada uno tiene que ver desde su visión, pero es también muy importante ver la mejor evidencia. A veces nos dimos cuenta que estábamos sobreactuándonos, probablemente porque yo quiero hacerle uno más para este lado, hagámosle un T2, una supresión más. Entonces hay que mirar la mejor evidencia sabiendo que siempre tiene que haber un equilibrio entre la calidad, que no la vamos a negociar sobre el tiempo, pero tenemos que tener ese equilibrio no se puede perder. Entonces no podemos hacer estudios interminables para que se sientan cómodos cuando al final miramos cuáles secuencias son las que están haciendo, y ahí la evidencia es muy importante y comenzamos a hacer pruebas piloto controladas, viendo lo que estábamos haciendo, midiendo casi con cronómetro cuánto se demoraba un examen, mirábamos qué decía la evidencia y eso cómo afectaba el tiempo. Les voy a mostrar rápidamente lo que hicimos en diapositivas en resonancia de mama. Aquí están los protocolos que hablan de un protocolo full, lo que se recomendaba. Los protocolos full estaban alrededor de, a nivel mundial, alrededor de 18-20 minutos. Nosotros estábamos casi en 35-38 minutos. Les dije al grupo de mama, bueno, aquí hay algo que probablemente tienen que mirar. Y después de mucho análisis comenzamos a ver la evidencia y comenzamos a probarlo y logramos probablemente llegar a un protocolo aceptable de 20 minutos, lo cual nos estaba disminuyendo casi un 20-25% lo que estábamos haciendo. Prueba piloto, basada en la evidencia, comodidad de los radiólogos, concertar y poderlo hacer. Y también lo hicimos en tamizaje para hacer lo que cada vez hacemos más, que la resonancia abreviada, en donde había centros que lo estaban haciendo en 7-8 minutos. Dijimos, oiga, probablemente, aunque está en la evidencia, todavía no tenemos la gran comodidad para llegar a eso. Entonces, mire, hay centros que dicen que van hasta 5 minutos, los alemanes. Hombre, creo que eso es algo grande. Nosotros, después de ver todo el proceso, que algún día les contaré, llegamos a obtener el protocolo en 11 minutos, porque agregamos un T2 para que sintieran cómodos los radiólogos, pero logramos bajar nuestro protocolo, que era de tamizaje, que estaba por encima de 20-22 minutos a 11 minutos. O sea, hicimos un análisis de esto, doctor Aguirre les va a hablar mucho más ahora. ¿Qué hicimos para la transformación tecnológica y metiendo la parte digital, viendo el flujo de paciente? Una parte, lo que pasaba antes del examen, con educación, y algo muy importante era ver qué estaba pasando durante el examen. Y acá les quiero ver una parte muy importante de resonancia magnética, que son las plataformas de productividad que están disponibles. Hay muchas disponibles, los diferentes proveedores se las pueden a ustedes dar, pero esas plataformas llaman la atención que llevan bastante tiempo y los radiólogos parece que hasta ahora nos estamos enterando de que existen. Ese fue nuestro caso. Entonces son plataformas de productividad que lo que hace es que le ponen a usted la opción de ver sus datos, de ver la foto de qué está pasando en su equipo. Las plataformas, además de ver productividad, incluyen diferentes áreas. Le piden a usted, por ejemplo, ver cuánto tiempo su equipo estuvo dañado, cuánto está parado, cuándo tiene el siguiente, cuándo viene nuevamente a revisarlo, qué falta pendiente, y esas plataformas usted las puede conectar directamente, todos sus equipos que están conectados. Por ejemplo, yo tengo conectado acá los de las fundaciones de Cartagena, TAC, resonancia, mamografía, y yo puedo ver exactamente cómo está pasando con equipos acá y contarles cómo está. Les voy a contar qué ha pasado, por ejemplo, cuando estamos conectados a estas plataformas en nuestro resonador de 3 Tesla, que está conectado, y les voy a mostrar el informe que me llegó el mes de enero de lo que pasó en el resonador de 3 Tesla. La plataforma, lo primero que le dice es, mire, en Latinoamérica
existen 3 equipos similares al suyo que trabajan y tienen la misma configuración suya. Probablemente no me dice que sean centros iguales al suyo, pero son centros que pueden ser ambulatorios, hospitalizados, y le permite decirle a uno, mire, ¿cómo se comporta usted en relación con sus pares? Mira aquí que yo sé que resonancia hicimos 569 y la mediana de los otros equipos estuvo alrededor de 446, lo cual dijimos que en la fundación hicimos por encima de la mediana 123 estudios más. Mire en lo que tiene que ver con pacientes, hicimos nosotros 492 pacientes, la mediana de este estudio de los pares fue de 365 y mire que en relación con los tiempos, el tiempo promedio de nuestros estudios en el 3 Tesla está en 28.5 minutos, o sea que estamos usando casi cada media hora un estudio, lo cual es bastante bueno en la eficiencia del 3 Tesla, lo cual habla muy bien del equipo de radiólogos que han trabajado mucho para los protocolos, educación de tecnólogos, lo cual se ve muy bien. Algo muy importante es que yo puedo ver qué tipo de exámenes están haciendo, cuál es la frecuencia que se está haciendo en cada equipo y me puede de pronto ayudar a ubicar en qué equipo yo puedo comenzar a moverme para ser más eficiente y me puede decir cuántos días trabajó el equipo. Aquí, por ejemplo, este lunes probablemente el equipo estuvo parado pues, en algún mantenimiento preventivo, pero que mire que el resto de días, y el 1 y 2 tampoco tuvimos 3 Tesla, estábamos celebrando el año nuevo en ese momento. Entonces, pero el resto de días el equipo estuvo con una productividad bastante alta, o sea, que casi 28 días, 26 días de los 30 el equipo estuvo trabajando permanentemente. Algo que es muy importante es esto, me permite ver qué tipo de examen, si quiere acuérdense los colores que les mostré los exámenes, cuánto tiempo estuvo el paciente haciéndose el examen y yo podría saber qué protocolo se hizo en cada examen. Y estas cositas que son blancas son los tiempos muertos, en donde el equipo no se usó. Eso fue el 3, estábamos apenas llegando de la feria de Cali con el doctor Holguín, entonces todavía estábamos ahí apenas calentando motores para este año, fuimos avanzando, mire ya que como para el 15 ya estaba la cosa mejor, y mire que ya para el 24 ya estaba el equipo a una mayor productividad, entonces yo sé acá a qué horas se hizo el examen, qué tipo de examen es, cuánto duró, y yo puedo saber qué protocolo, si el protocolo estaba adherido o no a lo que estábamos haciendo. Y aquí yo sé que hicimos los 500 exámenes en 491 pacientes, más o menos con un promedio de examen por paciente 1.1 y como les mencioné casi 29 minutos por examen en la curva de resonancia. Aquí yo puedo saber el operador que tiene, aquí a veces nos toca es poderlo marcar por el operador, ahí tenemos una brecha por cubrir, volverle a decir al tecnólogo, tiene que marcar para poder mirar cómo se desempeña cada tecnólogo en cada área. Rápidamente les voy a mostrar el 1.5 Tesla, un equipo que hace más trabajo, 500 estudios en comparación con 449 en relación, pero ya con 80 equipos que hay como este en la región. Me comparo con 80. Hicimos básicamente 403 pacientes, 220 horas de utilización y tiempo de examen 26.2 promedio en ese equipo. Aquí vemos los días que trabajamos, como les mostré. Aquí yo puedo saber cómo comenzó en enero y mire cómo vamos, aquí vemos cómo termina esta parte viendo los 26 minutos y casi que un paciente por examen. Sí, porque a veces hay equipos que tienen muchos exámenes en un paciente y yo puedo tener control y tenemos en este momento tenemos acá al doctor Cardona, que es el que me ayudó con todo este trabajo, es el encargado de visualizar cómo se comportan estas áreas para ver, y acá vemos ya, aquí sí tenemos qué tecnólogo, cómo se comporta cada tecnólogo, cuántos exámenes hace, y yo podría cruzar qué tiempo tiene cada tecnólogo y qué adherido está. La segunda parte de esto era identificar qué avances tecnológicos nos pueden mejorar la eficiencia. Realmente en general hay mucho avance tecnológico en resonancia magnética, hay muchos desarrollos para ver mejor la calidad de la imagen,
Hay también desarrollos para tener la satisfacción del paciente, para cuando esté en el GAN se sienta más cómodo. Hay avances en el que intentan disminuir el consumo de helio. Algunas casas comerciales los llevan casi a consumo de helio de cero, todas intentan disminuirlo, pero hay dos áreas que son muy importantes que yo creo para mejorar la eficiencia, que son el desarrollo de antenas y la llegada de la inteligencia artificial a la resonancia magnética en forma real. Porque es que a veces cuando nos hablan de inteligencia artificial pensamos que esto es de viaje a las estrellas, otro mundo, no, esto va a ser en tiempo real y con unas aplicaciones gigantescas y de pronto en la conferencia que ahorita nos dio el doctor Mejía, el doctor Pinzón, verán que esto es algo que estamos usando en tiempo real. Aquí una lista gigantesca de las aplicaciones de acuerdo a las diferentes casas. Ahí hay diferentes software que mejoran la imagen, lo hacen más rápido. Ahí pues cada cual, dependiendo de su casa, pues lo podrá mirar. Nosotros obviamente venimos trabajando en forma estrecha con General Electric, no solamente como proveedor de imagen, sino en planes de educación y en planes de desarrollo, en planes de mejoramiento. Trabajamos muy duro en esa parte que les digo, esas plataformas, y por eso me refiero a General, no porque las demás no las tengan, sino por eso es. En antenas, algunas cosas interesantes de ver. Cada compañía se ha ido hacia diferentes áreas. Digamos que cuando uno habla con Siemens, básicamente lo que ellos quieren son antenas que no tengan cables, que no tengan conexiones, pero y que además, pues obviamente aumenten los números de canales cada vez más. Cuando uno habla con Philips, ellos lo que hacen es en las antenas intentar poner más sensores para que se digitalice mejor. Y básicamente cuando uno habla con General, General tiene unas antenas flexibles que permiten el mejor contacto y son como cada una tiene ventajas importantes, todos buscando obviamente la mejor adquisición, una forma de pronto muy sencilla de hablar de algo muy complejo. Pero el punto de pronto más importante es que todas están trabajando de una o de otra vía en inteligencia artificial. Aquí están los nombres de los software que usan de inteligencia artificial, tal vez los más conocidos, el Air Recon Deal de General Electric y el Compression Sense de Philips, todos buscando dos cosas: mejorar la calidad de imagen y disminuir los tiempos de adquisición. Y quiero hacer énfasis en esta, que es la que más conozco y que tuve oportunidad de estar trabajando, estudiando. Nosotros en este momento van a llegar al departamento 3 software de esto para 3 equipos, de los 4 que vamos a tener, para poder aplicar inteligencia artificial. Esta es la de General Electric, como le digo, todas las compañías lo tienen de diferentes formas. ¿Y eso qué es? Eso lo que pasa en pocas maneras es que bajo la metodología de Deep Learning se intenta mejorar la relación señal-ruido, la nitidez y la calidad de imagen. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron bajo una red neuronal profunda en donde cogieron 4.5 millones de estudios de resonancia magnética y los meten en esa red neuronal para que el equipo comience a entender qué es lo que tiene que hacer y que en cierto modo el equipo se aprenda a programar y aprenda a sacar el mejor beneficio del paciente. Eso es lo que hace Air Recon Deal, y obviamente el equipo, con lo que también está haciendo con los pacientes nuestros, se vuelve otra vez e incorpora nuevamente esa información para ser mucho más eficientes. Eso obviamente se ve en mejoras en calidad de imagen. Doctor Mejía, mire como por ejemplo, usted va a ver estas pequeñas áreas, la calidad y nitidez de las meninges, que este es el software convencional, esto es ver la calidad con que usted va a poder hacerlo, y obviamente un tiempo importante. Mire que este, por ejemplo, un protocolo normal de columna abreviado de 16 minutos puede llegar a ser hoy un protocolo de 9 o 10 minutos. Protocolos abreviados probablemente para exámenes básicos, ¿no? Ya si usted le quiere meter más cosas, solamente estudio simple, pues obviamente una disminución significativa en el tiempo, lo cual va a llevar a una disminución entre el 30 y 50 de los tiempos de adquisición, una mejor imagen, y obviamente decirle a un paciente hoy que su examen, que nos estábamos demorando 40 minutos, que probablemente nos vamos a demorar 20 o 15 minutos, yo creo que la satisfacción del paciente va a ser diferencial. Esto es lo que, por ejemplo, de pronto no se ve tan bien por la luz, pero mire que la calidad de imagen mejora sustancialmente una resonancia de mama y los tiempos de adquisición. O sea, estamos mejorando 20-30%
en lo que es calidad de imagen, 20 o al menos 30% en los tiempos de adquisición. Como ustedes ven, nos estamos enfocando muchísimo en lo que tiene que ver en estas nuevas tecnologías y el proceso debe ser ese. Primero, miren lo que están haciendo. Para eso no requieren ningún software, si quieren es reunirse, liderazgo de las personas que tienen la responsabilidad, trabajar en equipo, mirar lo que hace la gente, lo que hace el mejor referente, comenzar a aplicarlo y después comenzar a ver cómo mejoran y hablar con sus proveedores, porque estas plataformas deberían estar incluidas en la mayoría de los convenios que ustedes tienen de mantenimiento. Eso viene incluido dentro del convenio y crear un programa de seguimiento. Tener alguien que esté pendiente de decir, oiga, nos estamos desviando mucho, volver a llamar a los nuevos radiólogos, doctor Mejía, se me están otra vez saliendo, mire que lo hacíamos bien, no podemos dejar de hacerlo bien, llamar a los de musculoesquelético, llamar al doctor Aguirre, mire, otra vez tenemos que volver a hacerlo y esa es la forma en que estamos trabajando. Esto es lo que les quería contar, muchísimas gracias.